Bienvenidos una vez más a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más situados aquí en el 10 Main Street. Si usted vive en las áreas cercanas, los invitamos a que usted pueda participar en alguno de nuestros servicios, que son los miércoles a las 7, el servicio general, pero estudio profundo de la palabra de Dios a nivel universitario. Pero también tenemos nuestro servicio general el domingo, si usted desea venir, ¿va? Si usted vive muy lejos y no puede venir, búsquenos a través de las redes sociales, a través de YouTube. Ahí tenemos muchas carpetas de estudio donde usted puede buscar, estudiar diligentemente la palabra de Dios. Ya son muchas personas que se han suscrito, muchos videos se han reproducido mucho, pero la gloria es para Dios, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por este estudio. Padre, unges mis labios para que esta enseñanza sea tuya y no mía, en el poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice. Amén. También tengo que acotar que nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada, no usamos la Reina Valera 1960, Gómez, ni tampoco usamos la nueva versión internacional, sino la Reina Valera 1602. Si usted escucha algo que yo digo, no es porque me equivoqué, es porque el original lo dice así, es la mejor traducción en español, ¿va? Y hoy vamos a tener un tema muy importante y vamos a hablar de la fe, ¿va? Porque desgraciadamente a través de los años yo he visto que mucha gente ni siquiera sabe lo que es fe. Ni siquiera sabe lo que es fe. He preguntado a muchas personas, a muchos religiosos, a personas que son sacerdotes, a personas, ¿qué es la fe? La fe es tu devoción. La fe es tu devoción, tu entrega a Dios. No, eso no es la fe. La Biblia no establece que eso es la fe. Vamos a leer lo que es la fe. Vamos a ver Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1, que es la fe, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. O sea, fe es algo que no ves. Hasta ahí vamos bien, ¿va? Vamos a poner ahí algo que no veo. Algo que no veo. Esa es la fe, ¿va? Pero dice, es la sustancia. ¿Por qué? Porque Dios sostiene todo, sostiene el universo, sostiene las estrellas, sostiene el sol, sostiene el aire que respiramos. Por eso es la sustancia. ¿Se fija? Aunque no la podemos ver, Él está ahí. Es la sustancia. En algunas Biblias no pusieron la sustancia de las cosas que se esperan. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? No irnos al infierno, irnos al cielo, ¿verdad? Que nuestra familia viva una eternidad junto con el Señor. Eso es lo que esperamos. Entonces, eso es la fe, ¿va? Algo que esperamos. Aquí ponemos algo que esperamos. Esperamos, entonces podemos poner también esperanza, ¿ah? Es una esperanza. Esperanza, ¿va? Con Z. Es una esperanza. ¿Por qué? Porque yo tengo una esperanza que no toda mi vida la voy a tener aquí. Tengo una esperanza que un día el Señor, como ya me compró, me va a llevar a un lugar eterno junto con Él. Entonces tengo una esperanza y tengo una alegría por eso, porque no me voy a ir al infierno y me van a hacer carnitas allá abajo. Tengo una esperanza. Entonces, es algo que no se ve, es una esperanza, la fe. La evidencia. ¿Por qué es evidencia? Porque todo lo que dice Dios se hace. Entonces, la fe tiene que venir de Dios porque es una evidencia, ¿verdad? Una evidencia contingente, una evidencia pura, una evidencia que es una absoluta, una evidencia absoluta, ¿verdad? Porque si Dios dice que me compró, me compró. Si Dios dice que me va a llevar al cielo, me va a llevar al cielo. Dios no puede mentir. Dice en Números 22, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de todas sus promesas. Entonces, lo que Dios dice, Dios se hace. Entonces, hay una evidencia, ¿verdad? Es evidencia, pero también cuando tú ya tienes esta fe, es evidente para ti. O sea, es algo normal para ti, es parte de ti esa fe ya es parte de tu vida. ¿Sí me entienden? Hoy van a descubrir qué es la fe y cómo pueden tener mucha fe y cómo pueden sus oraciones todas ser escuchadas por Dios. Es muy importante porque mucha gente ora
ora. En muchas iglesias tienden a decir esto, que orar es hablar con Dios. ¿Y dónde está eso? Aquí no está. Dice que orar es rogarle a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Te estoy rogándole a Dios a ver si Él me escucha porque Él es todo soberano. Pero y como soy hijo, Él me va a escuchar porque Él dice que Él inclina su oído a sus hijos. ¿Verdad? Pero no es hablar con Dios. Oh, Dios, ¿cómo estás? Oh, bien, ¿y tú? ¿Y qué hiciste en la mañana? No. Eso no. ¿Por qué? Porque Él es soberano. ¿Verdad? Él nos habla a través de la Biblia. Entonces, orar no es hablar con Dios, orar es rogarle a Dios, pedirle a Dios, suplicarle a Dios, eso significa orar. Entonces, y tenemos que orar con fe. ¿Para qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, lo vamos a ver más adelante. Versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué tan importante es la fe para un cristiano? Muy importante, porque sin fe no puedes agradar a Dios. Puedes tú hacer circo, maroma y teatro, puedes darte una vuelta como el maromero Páez y caer parado en la iglesia y yo te alabo, Dios, pero si no tienes fe, a Dios ni en cuenta, te ignora. ¿Por qué? Porque Él solamente lo puedes complacer con la fe. Dice, empero, sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí la Biblia no dice, a lo mejor le agrada a Dios esto, a lo mejor si le prendo una velita le agrada, a lo mejor si me voy de rodillas de aquí hasta Nashville le agrada a Dios. No, ahí no dice, ahí dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Porque es menester que el que Dios se allega o se acerca a Dios, ¿va? Eso se llama piedad, teológicamente piedad es acercarse a Dios. Crea que le hay. Por ejemplo, yo voy a orar por mis alimentos y digo, Dios bendice estos alimentos en el nombre de Jesús, límpialos de toda iniquidad, amén. Entonces ya estoy comiendo y dice, no, esto me puede hacer mal, aquello, no estoy creyendo que le hay. ¿Sí me entiende? Y yo creo que le hay, entonces tengo que estar seguro. Un día nosotros fuimos de viaje misionero en Guerrero, entonces fuimos a un lugar donde nos hospedaban en diferentes casas, en todos los días que estábamos ahí, nos daban de comer diferentes familias de las iglesias, y un día fuimos a comer con una hermana y dice, bueno, pues me dijeron a mí, Carlos, tú ora, y entonces yo oro, bueno, Dios bendice estos alimentos, límpialos de toda iniquidad, amén. Así de rápido, pero creo que lo hay. Entonces, mis amigos comieron y eso ya, y comimos pescado, entonces ya salimos de ahí, de la casa de la hermanita, y dijeron, como que me supo raro el pescado, y ya empezaron a hablar entre ellos, ¿no? Pues a mí me supo bien. Bueno, la historia no es tan larga, éramos 6 personas, y ellos 5 se enfermaron y yo no. Y comimos lo mismo, pero yo creo que le hay, ¿verdad? Límpialos y yo los pongo en tus manos. Y si Dios quiere que yo me enferme, me voy a enfermar, porque yo creo que le hay. Eso es muy importante. Las personas oran y están pajareando. Dios, ¿dónde estás? Dios está en todos lados. Dios está en todos lados. Entonces, tus oraciones, si tú tienes comunión, vas a ser escuchadas. Es muy importante. Para tener comunión, tienes que tú pedir perdón siempre, ¿va? Es una de las características que las personas, para orar, tienes que pedir perdón. ¿Pero perdón de qué? Si no he hecho nada. ¿Cómo no? ¿Ya leíste este libro completo? A lo mejor no te has dado cuenta que has hecho algo, tuviste un pensamiento malo o cualquier cosa, o te imaginaste una cosa, etcétera, etcétera, porque puede ser pecado también de omisión, como de tu mente, etcétera, etcétera. Entonces no sabemos si hemos ofendido a Dios. Entonces, si tú vas a orar, lo primero que tienes que hacer es pedirle perdón a Dios. Lo vamos a ver. Pero seguimos adelante, dice, y es galardonador, o sea, Dios es premiador. Premiador.
O sea, Dios te da premios, Dios da en vida y en el cielo, da coronas en el cielo y en la vida cotidiana te da premios. ¿Qué son los premios? Te bendice especialmente, te bendice con algo, te da salud, porque las bendiciones de Dios son más espirituales que físicas. Entonces te da paz, entonces puedes dormir, ¿va? Dices, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, es vivir confiado, entonces duermes como bebé. Pero ¿qué pasa si yo digo, en paz me acostaré, Señor, y así mismo dormiré y estoy vuelta para aquí, vuelta para allá, me voy al baño, no puedo dormir, me rasco la cabeza? Entonces no estoy confiando, ¿ah? Entonces, tengo que confiar, Él es premiador. A los que lo buscan, quitaron en muchas Biblias, en la Valera 60, en la nueva versión internacional, diligentemente. ¿Qué es buscar a Dios diligentemente? Es sistemáticamente en la Biblia, estudiándolo. Entonces, Él es premiador, le agradas si tú lo buscas diligentemente. No dice la Biblia que tú busques a Dios como se te dé tu regalada gana. Que yo ya le pedí gracias a Dios, que yo ya le prendí una velita, que yo ya fui a la iglesia, que yo ya serví. No, dice diligentemente, como él quiere. Porque Él es soberano, entonces tenemos que agradarle y hacerlo como diligentemente. Por ejemplo, estamos viendo el ejemplo de orar. Primeramente, para orar tienes que pedir perdón, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 5, no, primera de Juan 1, perdón, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados. Ok, entonces, cuando yo voy a tener comunión con Dios, cuando yo voy a hacer una petición a Dios, yo tengo que primeramente confesar mis pecados. ¿A quién? ¿Al cura? ¿Al anciano de la iglesia? ¿Al pastor? No, dice, ¿a quién? A Dios, directamente a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Entonces, si nos limpia de toda maldad, eso abre a la comunión, ¿verdad? A la comunión. ¿Por qué? Porque nuestra comunión puede ser interrumpida. Vamos a poner un ejemplo. Yo me paro en la mañana, ¿verdad? Y yo digo, Dios, bendice mi día, cuídame, cuida mi familia, cuida mi hogar, cuida mis pequeñinos, cuida mi camino a trabajar, en el nombre de Jesús, amén. Y luego voy yo en la carretera y se me mete uno como diablo, me hace un corte de pastelillo y me enojo y le digo de cosas. Entonces yo a la hora del lonche ya quiero orar por mis alimentos. Oh, pues Señor, bendice sus alimentos. Todavía no le pido perdón. Le tengo que pedir perdón siempre. Por eso dice, orad sin cesar. En Tesalonicenses capítulo 5 nos dice, orad sin cesar. Es un mandamiento para la iglesia, pero se refiere más a que siempre pedamos nosotros perdón. ¿Por qué? Dios quiere que nosotros pidamos perdón porque nosotros somos un trapo de inmundicia sucio. Nosotros somos pecadores. Entonces, para tener una comunión con un ser celestial, con un rey, un todopoderoso, tenemos que pedir perdón siempre, porque Él le agrada. Él nos va a perdonar, pero Él quiere que le pidamos perdón para que se abra esa comunión. Si no, no se abre esa comunión. Eso es muy importante. ¿Por qué te perdona Dios cada vez que tú le pides perdón? ¿Por mi bonita cara? No, porque me porté bien. No, porque atravesé la viejita en la mañana. No, porque empujé la silla de ruedas. Tampoco. Él me perdona por el pacto que hizo en la cruz conmigo. Él me perdona siempre por el pacto que hizo en la cruz, que la sangre de Él me iba a limpiar de todos los pecados. ¿Se fija? Entonces no tenga miedo de pedirle perdón a Dios siempre. Y si tú le pides perdón a Dios cada vez que oras, todos los días, entonces alguien te hace algo, ya estás tú acostumbrado a pedir perdón. Ya, perdóname, ya. Perdóname, la regué, metí las 4 patas, etcétera, porque ya estás acostumbrado a pedir perdón. ¿Ah? Los 4 pies, no los 4 patas. ¿Ah? Entonces vemos que
es un ejemplo que nos da que es la fe, ¿verdad? Es la fe, ¿verdad? Entonces, en nuevas versiones bíblicas pervierten cuando se trata fe de Cristo y fe en Cristo por las malas traducciones. Por eso usamos la Reina Valera 1602, porque es una perversión que te cambien fe en Cristo cuando dice fe de Cristo, y es una perversión que diga fe de Cristo cuando dice la Biblia fe en Cristo, porque son dos diferentes tipos de fe y son la única fe que existe en la Biblia. Vamos a Hebreos de nuevo, capítulo 12. Hebreos capítulo 12, vamos a ver de quién es la fe. Hebreos capítulo 12, versículo, creo que es el 2, ¿verdad? Déjeme ver. Ajá. Dice, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. ¿Qué es puesto los ojos de Jesús? Así cuando usted puesto los ojos en Jesús. ¿Ah? Dice, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Jesús. Jesús es el autor y consumador de la fe. ¿Qué es autor? ¿Quién le inventó? ¿Verdad? ¿Qué es consumador? Que después de él no puede haber otra fe. El cual por el gozo que fue puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, ya estando sentado a la diestra de Dios, ¿va? Entonces la fe es de Jesús. Entonces aquí vemos que la fe, ¿de quién es? De Jesús. Eso es la fe teológicamente, la fe es de Jesús. Entonces, ¿el hermano tiene fe? No. ¿La hermanita tiene fe? No. ¿La abuelita tiene fe? No. Tú solamente puedes tener fe en Cristo y fe de Cristo. ¿Se fija? Entonces, vamos a ver cómo dice la Biblia. Entonces, si la fe le pertenece a Jesús, entonces nosotros no es la fe de nosotros. Vamos a comprobarlo con Efesios 2, 8. Efesios 2, 8 y 9. Vamos a leerlo. Es un pasaje de la salvación, ¿va? Del gran regalo que Dios nos ha dado. Dice, por gracia sois salvos. ¿O por qué? ¿Por qué por gracia? Vamos a poner aquí, por gracia. ¿Por qué? Porque gracia es un regalo inmerecido. Entonces, ¿quién se puso en mi lugar aquí? Jesús. Entonces eso es gracia, porque yo no merecía ser salvo, yo no sé cuántos pecados él borró de mí. Entonces, gracia es un favor, un acto inmerecido. O sea, yo no me merecía ser salvo, yo no alcanzo la salvación, dice Romanos 3, 23, ¿verdad? Mas cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, gracia es que Él se puso en mi lugar, dice. Entonces seguimos adelante, Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por la fe, por la fe. Entonces aquí vamos a poner un signo de multiplicar, por la fe. Por la fe. Y dice, coma, y esto no de vosotros. Entonces, de nosotros no es la fe. ¿De quién es la fe? De Jesús. A Jesús le pertenece, Él es el autor de la fe y el consumador de la fe. Así un día una mesera me dice, cada quien su fe. Yo creo en el Santo Niño de Atocha. Le digo, pues ¿cuánto te costó? Si la fe es de Jesús. Nosotros no podemos poseerla. Entonces dice, y esto no de vosotros, es un don de Dios. Entonces, la fe y la gracia, dice la Biblia, igual a ¿qué es? Un regalo. ¿De quién? De Dios. Entonces yo no tengo que hacer obras, yo no tengo que creer en Él, tengo que creer lo que hizo Él. Pero ¿quién es el que murió en la cruz? Él. No yo ni usted, en Él. Entonces, por eso es fe en Cristo, porque ¿quién murió en la cruz? Él. Entonces vamos a seguir adelante. Entonces ya vamos entendiendo lo que es la fe. Vamos a ver Romanos 1:8. Romanos 1:8 muy rápidamente en la Biblia. Dice la palabra de Dios, primeramente doy gracias a mi Dios por Jesucristo.
separado, Jesucristo, por todos vosotros, que vuestra fe es divulgada por todo el mundo. Entonces, cuando nosotros somos salvos, cuando creímos a la verdad del Evangelio, que Cristo murió por todos nuestros pecados, vamos a hacer una cajita de muerto aquí, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y fuimos sellados con el Espíritu Santo. Hay una doctrina en la Biblia que se llama la doctrina de la unión. Yo estoy ya juntamente con Cristo. ¿Se fija? Ya, cuando ya eres redimido, cuando ya eres sellado con el Espíritu Santo, ya no solamente la fe de Cristo ya te pertenece a ti, porque ya fuiste comprado, porque tú eres el cuerpo y Él es la cabeza, dice la iglesia. La iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Entonces ya hay una doctrina de la unión. La doctrina de la unión dice que Cristo es la cabeza, ¿verdad? Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces el cuerpo de Cristo está unido ¿a quién? A la cabeza. Yo te pregunto a ti, ¿qué pasa si a un animalito le separas la cabeza un milímetro? Se muere. Entonces nosotros ya estamos unidos con él, una eternidad. Entonces por eso dice aquí en Romanos, dice que vuestra fe es divulgada por todo el mundo, vuestra fe, porque ya nos adueñamos de algo que es la fe de él. Pero ¿qué es? ¿De qué nos adueñamos? Que dice Romanos 8, dice, primeramente doy gracias a mi Dios por Jesucristo, ¿ya? A todos vosotros que vuestra fe es divulgada por todo el mundo. ¿Cuál es nuestra fe? Que el Evangelio. El Evangelio, que Cristo murió, 1 Corintios 15, del 1 al 4, ¿ah? 1 Corintios 15, del 1 al 4, ¿ah? Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Esa es nuestra fe, es común. Entonces, si tú ves a alguien que te dice, ¿cómo fuiste salvo, hermano? Bueno, yo escuché el Evangelio. Entonces, la fe de él es común a la mía, ¿se fija? Pero si yo voy con una hermanita, un hermanito, ¿y cómo se salvó, hermanita? No, pues que yo fui en un concierto de Yuri y me caí como ficha de dominó. Entonces ya no es común, ¿sí me entiende? Ya no fue salva por el Evangelio. Entonces pudo haber ahí chanchuy, como dicen. Entonces es muy importante que tú sepas eso, que esa es nuestra fe. Gracias a Dios por nuestra fe. Efesios 1:15 dice la palabra de Dios. Dice, por lo cual también yo, oyendo de vuestra fe en Jesús, ¿ya vio? Si en otra Biblia no dice en, está mal, dice, por lo cual también yo, oyendo vuestra fe en el Señor Jesús y el amor para con todos los santos. Entonces, ¿cuál es la fe en lo que hizo Jesús en la cruz? ¿Se fija? Más adelante vamos a ver qué es fe de Cristo. ¿Qué es fe en Cristo? Lo que Él hizo en la cruz. Que Él murió por todos nuestros pecados, ¿verdad? Es una verdadera bendición la fe, lo que hizo Jesús, ¿verdad? Entonces, el Evangelio tiene 5 partes, ¿verdad? Vamos a ver 1 Corintios 15 del 1 al 4. El Evangelio de salvación. Dice que la salvación es, la vida está escondida en Cristo Jesús. Dice, empero os declaro, hermanos, el Evangelio os he predicado, el cual también recibisteis, el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creyeres en vano. Porque primeramente he enseñado a sí mismo lo que yo recibí. Cristo murió. Entonces, número 1, Cristo murió. Mucha gente predica eso, ¿va? La Iglesia Católica, mucha gente, los testigos de Jehová, que murió. Número 2, por nuestros pecados, ¿verdad? Número 3, ¿verdad? Fue sepultado
4, resucitó. Esas son las 5 partes del Evangelio. 5, según las Sagradas Escrituras, ¿va? Según la Biblia. Según la Biblia vamos a poner, ahí no vamos a poner según las Sagradas Escrituras. Entonces, fíjate, ¿cómo sabemos que un hermano tiene la fe común? ¿Cómo sabemos? Porque te van a decir ellos, como ayer, el lunes, nosotros fuimos al doctor allá en Nashville y un americano me dio una tarjeta de un tratado en inglés para ser salvo. Entonces mi esposa y yo lo leímos y decía que Cristo murió, fue sepultado y que resucitó, pero no decía que murió por nuestros pecados. ¿Se fija? No decía murió por nuestros pecados. ¿Va? Mucha gente dice, por ejemplo, en la iglesia, dice, no, que Cristo murió, que Él resucitó, que créelo, serás salvo. No, no eres salvo porque no te dicen que Él murió por nuestros pecados. Entonces es muy importante saber que Él murió por nuestros pecados. ¿Sabe a quién se le fue revelado que Él murió por nuestros pecados? Al apóstol Pablo, apóstol de los gentiles. ¿Ya? Ni Pedro sabía, ni Tomás, ni nadie sabía que iba a morir por nuestros pecados. ¿Ah? Entonces vemos que Efesios 3:17, ya leímos Efesios 2:8 y 9, ¿ah? Bueno, no leímos no por obras para nada que se glorie. Efesios 3:17 dice la palabra de Dios, que more Cristo por la fe en vuestros corazones para que arraigados, fundados en amor, ¿verdad? Esa es la fe en Cristo, ¿va? Nosotros podemos hacer nada para salvarnos, ¿va? No obras. Vamos a ver Hebreos, ¿va? Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos 9, 22 dice la palabra de Dios. Dice, y casi todas las cosas según la ley son purificadas con la sangre. ¿Ah? Entonces, casi todas las cosas son purificadas con la sangre. La sangre que derramó Cristo. ¿Qué otra cosa nos puede purificar? Vamos a poner aquí una flechita. La palabra de Dios. Buscarla diligentemente. ¿Verdad? Porque dice casi todas las cosas según la ley son purificadas por sangre, casi todas las cosas porque también por la palabra de Dios. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay compra de pecados. Entonces, si no hay derramamiento de sangre, nadie te puede comprar los pecados para Dios. Entonces, por eso en el Antiguo Testamento aquí, ¿verdad? ¿Se acuerdan que aquí traían un chivito al altar, un borreguito al altar, ¿va? Vamos a hacer un borreguito. Ahí está el borreguito. Lo sacrificaban por un perdón temporal por los pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces los judíos nuevos que no pueden hacer sacrificios porque no tienen templo, ellos dicen que Dios los perdona. ¿Cómo los va a perdonar? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Según la Torá, según la Hebreos. Tiene que haber derramamiento. Dios exige vida por vida, porque dice Levítico 17:11 que la vida de la carne está en la sangre. Entonces Dios exige vida. Entonces vemos que eso, ¿verdad? Es muy importante. Nosotros podemos hacer eso, ¿verdad? Vamos a ver Gálatas 3:22, porque nosotros ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? Gálatas 3:22. Dice la palabra de Dios, en la carta magna se le dice a la epístola de los Gálatas, dice Gálatas 3:22, dice, mas la escritura encerró todo debajo del pecado para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los que creen. Entonces aquí ya nos dice por la fe de Jesucristo, no es la fe en Jesucristo. ¿Se fija? ¿Cuál es la fe de Cristo? Bueno, vamos a explicarlo como lo explican en el kinder, ¿verdad? Aquí Cristo murió, nació, ¿verdad? Cristo nació, entonces Él caminó por 30
Vivió 30 años y luego su ministerio tuvo 3 años, ¿verdad? Y murió a la edad de 33. Unos dicen que 33 2 meses, 33 4 meses, pero más o menos va. Desde que nació Cristo, él sabía qué tenía que hacer. Entonces, esa es la fe de Cristo. Desde que él nació, sabía que él iba a morir por los pecadores, ¿verdad? Esa es la fe de él. Esa es la fe que nosotros debemos saber, que él iba a morir por cada uno de nosotros. Esa es la fe de Cristo. Eso es lo que se refiere aquí en Gálatas 3:15, la fe de Cristo, porque él nos iba a redimir, él sabía que nos iba a salvar, él sabía que esa es la única forma que los seres humanos no iban a ir al infierno sacrificándose a sí mismos. Esa es la fe de Cristo. Y fe en Cristo es lo que hizo él. ¿Va? Seguimos adelante. Entonces vemos 2 Timoteo 3:15, que dice que toda escritura es inspirada por Dios. ¿Va? 2 Timoteo 3:15 dice, o no, es 16 la que toda escritura es inspirada por Dios, pero desde el 15 vamos a leer, dice, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, Timoteo leía el Antiguo Testamento, su mamá y su abuela leían el Nuevo Testamento para enseñarle cómo Cristo caminó para salvarnos, ¿verdad? Es 2 Timoteo 3:15, y ya 3:16 dice que toda escritura es dada por inspiración de Dios, ¿verdad? Entonces seguimos adelante a Romanos 3:28 dice la palabra de Dios. Fíjese muy bien, Romanos 3:28 dice la palabra de Dios, así que concluimos el ser el hombre justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces nosotros hay algo que se llama una justificación. Es muy importante. Es una doctrina, la justificación. Romanos 3:28, la justificación. ¿Por qué es muy importante la justificación? Porque Dios nos justifica. Dios nos justifica. Aunque nosotros seamos delincuentes, hayamos roto la ley, no somos una perita en dulce, entonces Él nos justifica. ¿Qué es justificar? Que el juez soberano y eterno que hizo todo el universo te perdona. Vamos a poner un ejemplo secular. Por ejemplo, si usted va a la corte, ¿va? Y usted dice, el juez le dice, a ver, Pepito Pérez, ponte de pie. A ver, Pepito Pérez, me dicen que tú ayer hiciste unas fechorías y te robaste un carro. No, su señoría, yo no me robé ningún carro. Yo estaba con mi tía en Nashville, bien lejos, hasta allá, y le puedo hablar por teléfono. Entonces, eso es ser justificado, que el juez diga, yo te absuelvo del crimen. Entonces, el crimen de muerte, Dios nos absuelve por la justificación. Pero la justificación va más allá que eso, porque la justificación es algo que la Biblia enseña que Dios la imputa. Quitaron en muchas Biblias, como la Reina Valera 60 y la Nueva Versión Internacional, esa palabra porque los que traductores dijeron que era una grosería, pero no. O sea, imputa quiere decir que te lo añadieron, como la palabra amputación, Entonces esa palabra no la puedes decir tampoco cuando te quitan un miembro de tu brazo, tu pierna. Entonces, imputar es algo que te ponen. Entonces, Dios imputa la fe de la justificación de Él. Él cumplió toda la ley. Aquí Cristo nació, creció y Él cumplió toda la ley. Cumplió la ley. Nadie más en todo el mundo, nadie más en la historia ha cumplido la ley más que Él. Nadie. Dicen que todo el mundo no la pudo cumplir. Dicen Santiago, si tú infringes un punto de la ley, ya infringiste todos. El único que hizo la ley perfectamente desde que nació hasta que murió fue Cristo para justificarnos. Y esa justicia se nos aplica a nosotros cuando creemos en Él. Entonces, esas son buenas noticias. ¿Por qué? Porque
nos hace justos cuando no somos justos, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Vamos a ver Santiago, ¿verdad? Santiago en la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos hablando de la Biblia. Santiago capítulo 2. No, ya sí, 2. No, capítulo 4, ¿verdad? Vamos a ver capítulo 4. Dice la palabra de Dios, empezando del versículo 6, dice, Él da más gracia porque dice, Dios resiste a los soberbios, empero da gracias a los humildes. Entonces, para que Dios te dé más gracia todos los días, tienes que ser humilde. No porque ya te salvó, te va a dar gracia todos los días. Cuando tú eres humilde, Él te da gracia. ¿Ah? Seguimos adelante. 7. Dice, sed pues sujetos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. ¿Por qué tenemos que resistir al diablo? Porque nos va a atacar, porque somos hijos de Dios. Y luego dice el 8, acercaos a Dios, que Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros de doble ánimo, purificar vuestros corazones, ¿verdad? Vuestros corazones. Así dice la palabra de Dios, ¿va? También en la Biblia en Santiago nos dice que la oración del justo puede mucho. No, la oración, no porque yo sea justo, porque yo tengo la justicia imputada de Dios. ¿Se fija? Entonces, si yo tengo la justicia imputada de Dios, mi oración puede mucho. Por eso mucha gente tiende a decirle al que está muy allegado a Dios o lee las escrituras o nunca le falla a Dios, ore por mí, porque ellos saben que su oración puede llegar más rápido que el de ellos, porque ellos están más alejados de Dios, ¿verdad? Seguimos adelante. Entonces, nadie puede lavar sus propios pecados. Romanos 3:25, tenemos que tener fe en su sangre preciosa porque Él se puso en nuestro lugar. Romanos 3:25. Dice la palabra de Dios, al cual Dios ha puesto como propiciación por la fe en su sangre, fe en Cristo, ¿verdad? Por la fe en su sangre. Entonces tenemos que tener fe en la sangre de Él, ¿verdad? ¿Por qué la sangre de Él? Porque es la vida que Él derramó. ¿Para qué Cristo derramó vida? Para darnos vida. Por eso mismo sabemos, ¿verdad? Y dice, para manifestación de su justicia por la remisión de pecados pasados por la paciencia de Dios. Entonces, muy importante que nosotros sepamos que las escrituras apuntan al sacrificio, ¿verdad? Entonces, la fe de Cristo apunta al sacrificio de Dios, ¿verdad? Cuando Él iba a ser crucificado. Entonces, ¿debemos tener nosotros esa misma fe? Sí, porque nosotros tenemos que estar seguros que Él vino al mundo, creció y después, cuando estuvo en su ministerio de los 3 años, fue para redimirnos y salvarnos del fuego eterno. Para eso vino Dios, para eso vino Jesús, no para otra cosa. Entonces es muy importante que aprendamos eso, cuál es la fe de Cristo. La fe de Cristo es la fe de Él, el propósito de Él. Y la fe en Cristo es lo que Él hizo Él. ¿Se fija? Entonces, solamente hay esas dos fees en toda la Biblia. En toda la fe no hay otra fe más que la fe en Cristo. Porque si tú lees todo el Antiguo Testamento, todas las profecías, ¿a quién apuntan? A Cristo. Entonces, todo lo que lees tú de las profecías y promesas es fe de Cristo. Y si ya estás de este lado, entonces ya es fe en Cristo porque lo que Él hizo, ¿va? Todos esos beneficios que nosotros podemos tener, que Él rompe toda maldición y la clava en la cruz, que todas las bendiciones han sido dadas, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros sepamos eso, ¿va? Jesús por su propia fe, fe de Cristo, fe de Cristo. Romanos 3:22 ahí mismo dice, la justicia, digo, de Dios por
la fe de Jesucristo, por la fe de Jesucristo. ¿Qué dice? La justicia luego de Dios por la fe de Jesucristo, ¿va? Para todos y sobre todo los que creen, porque no hay diferencia. ¿Por qué dice Pablo? Porque no hay diferencia. Porque las personas que creyeron que iba a venir el Mesías a sacrificarse fueron salvos, como los que creyeron cuando ya se crucificó. ¿Se fija? Las personas que creyeron que él venía a sacrificarse, que él era el Mesías prometido, que él iba a hacer la redención, que él iba a pagar con su propia vida. Entonces dice Pablo, no hay diferencia. ¿Ya? En el Antiguo Testamento no hay diferencia. ¿Va? Esa fue una salvación. Todos los que creen. Vamos a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. ¿Va? Ya vamos avanzando. Versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Nosotros no somos justos, no somos justificados por ninguna clase de obra. Ninguna cosa que hagas te puede ayudar a salvarte. Nada, 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 nada. Sabemos que no somos justificados por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, lo que él hizo en la cruz. ¿Se fija? En la fe de Cristo, Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo, por la fe de Cristo, dice 2 veces. Y por obras de la ley dice, ninguna carne será justificada, dice Nanay, ninguna, nadie, absolutamente nadie será justificado. Entonces todos esos sabatistas, todas esas personas mesiánicas que dicen que nosotros tenemos que hacer la ley, que congregarnos el sábado, todas esas tonterías que dicen, ninguna carne será justificada. Ninguna. Los testigos de Jehová que dicen que tenemos que hacer buenas obras, ninguna carne será justificada. Nadie. Solamente el que nos puede justificar es Cristo. ¿Se fija? Entonces es muy importante eso, ¿va? Hemos creído en Cristo, justificados por la fe en Cristo. 3:22, ¿va? Filipenses 3:8. Dice que nosotros somos basura o estiércol, ¿va? Dice, aún más, ciertamente todas las cosas tengo por perdida por excelencia al conocimiento de Cristo Jesús, Señor mío, el cual lo ha perdido todo y lo tengo por estiércol por ganar a Cristo, por estiércol o por popó, dice la Biblia. No dice por basura, muchas Biblias pusieron basura, no, dice por estiércol. ¿Ah? Entonces dice Pablo que él fue con Gamaliel, él fue el mejores estudiantes de la Torá, era fariseo de hueso colorado, dice que todo eso lo tiene por popó, por basura, por estiércol. ¿Por qué? Por el conocimiento de Cristo. ¿Qué es más importante? El conocimiento de Cristo. ¿Cuál es el conocimiento de Cristo? Eso, que Cristo vino para morir. Ese es el conocimiento de Cristo, que Él es el único que nos puede redimir, que no hay salvación fuera de Cristo, no hay salvación fuera de Jesucristo, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, dice en 1 Timoteo, ¿eh? No hay mediador quiere decir no hay árbitro, no hay una virgen, no hay nadie, el único que te puede salvar es Jesucristo. Entonces seguimos leyendo Filipenses 2:3, ¿verdad? Ahí mismo Filipenses, ya estamos en Filipenses, dice la Biblia, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes en humildad de mente, estimando los unos a otros por más excelentes a ti mismos, ¿verdad? Seguimos leyendo, ¿verdad? No mirando cada uno lo suyo, su propio, sino cada uno lo cual también a otros haya en vosotros la misma mente que hubo también en Cristo Jesús. Tenemos la misma mente, el mismo pensar, Cristo vino a hacer un propósito. Entonces cuando ya nos redime, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, ¿se fija? Entonces le vamos a brincar hasta el 11, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. O el 10 va para que el hombre
para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Quién se va a arrodillar? Todo el mundo. ¿Quién? En Jesús, porque Jesús es, aquí le vamos a poner, Jesús es Dios. Por eso todo el mundo se va a arrodillar ante él, tarde o temprano. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios era espíritu y él decide bajar a la tierra, dice en Filipenses, encarnarse en un pequeño bebé, sacrificarse y dejar su espíritu. Es el mismo Dios, no hay otro Dios, hay un solo Dios, ¿verdad? Que se manifiesta en tres partes, que se manifiesta como Padre, se manifiesta como Hijo y se manifiesta como el Espíritu, pero es el mismo Dios. No hay tres personalidades, eso es una barbaridad que enseñan en las iglesias. ¿Por qué no son tres personas? Dicen, la persona de Dios, la persona de Jesús, la persona del Espíritu Santo. No son personas porque las personas piensan diferente. Y Dios no piensa diferente. Y en la Biblia no dice en ningún lado que la persona, no. Es el mismo Dios que se manifiesta en diferentes formas, pero es el mismo Dios. Por eso cuando un cristiano que no estudia diligentemente la palabra de Dios habla con un judío y le dice, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el judío se rasca la cabeza. Dice, ¿qué? ¿Cómo que tres dioses? No, es un solo Dios que se puede manifestar en tres diferentes formas, no en personalidades, no, en tres diferentes formas, porque es el mismo Dios. Que el Espíritu Santo sigue siendo una persona, que Dios Hijo puede seguir siendo una persona, el Dios Padre es una persona, pero es la misma persona, no tres diferentes personas. ¿Sí me entienden? Entonces es muy importante eso, lo vamos a estudiar más, lo de la Trinidad, ¿verdad? Porque muchas veces no lo entendemos. Hasta los demonios saben que hay un Dios, un solo Dios, ¿verdad? Dice en Santiago nos dice la palabra de Dios. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que hay un Dios? Haces bien, también los demonios creen y tiemblan. ¿Se fija? Hasta los demonios saben que hay un solo Dios. Entonces, mucha gente dice, yo creo en Dios. Eso no te salva, creer en Dios. Te salva que creas en el sacrificio que hizo Dios. Mucha gente dice, yo ya le pedí perdón a Dios. Tampoco te salva. Lo único que te salva es el sacrificio que él hizo. Yo ya le confesé todos mis pecados a Dios. ¿Verdad? Era San Porrito de Clarksville. No le puedes tú confesar porque tú no sabes cuántos pecados vas a hacer. Entonces, Dios únicamente acepta el evangelio o lo que él hizo en la cruz como parte de su redención. Dice en 1 Corintios, nos dice que él le plació que nosotros fuésemos salvos por la locura de la predicación del evangelio. Por eso la gente dice, ¿cómo vas a ser salvo nada más creyendo lo que él hizo en la cruz? Pues así dice la Biblia. ¿Le crees a Dios o le crees a la persona que te lo está diciendo? Entonces, eso está mal. Nosotros debemos de poner nuestra parte. Y ya me rescató Dios, ahora me voy a bautizar, ahora me voy a hacer un discipulado. Entonces, no cree que Dios ya lo salvó. Ya lo salvó, Dios ya te salvó desde el momento que Él te sella. Vamos a ver Colosenses 2:10. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2:10. Y estáis completos en Él. Estáis completos en Él. Estáis completos. Vamos a poner aquí completos. ¿Ah? Entonces, ¿por qué completos? ¿Va? Entonces, ¿por qué en las iglesias te dicen, te falta bautizarte, te falta discipular, te falta el bautismo del Espíritu Santo y barbaridad y media, cuando dice la Biblia que ya estás completo? Al momento que tú creíste a la verdad, como dice Efesios 1:13, a la verdad del Evangelio, y fuiste sellado con el Espíritu Santo, ya estás completo, tienes toda bendición, Dios te ha bendecido, te ha perdonado todos tus pecados, pero hay un problema. Cuando Dios te salva, eres un bebé espiritual y te tienen que dar lechita, porque si te comes un bistec te puede dar una digestión. Entonces tienes que crecer espiritualmente. Pero cuando he visto que un bebé normal, un bebé de Dios, nazca